Bien, tengan ustedes una bienvenida nuevamente a nuestra clase de comunicación. Les saluda desde la provincia de Alto Amazonas, del distrito de Yurimaguas, la profesora Jessica López. Darles un saludo especial a mis estudiantes de quinto año de secundaria de la institución educativa Marcelina López Rojas y brindarles un cálido saludo y cariño para todos nuestros padres de familia que también están involucrados en esta educación a distancia. En esta semana 31 ya llegamos a la semana 40, esperemos que todos lleguen con éxito a esta educación que vamos a enfrentar todo este año 2020, que ya nos falta poco, ¿verdad? Entonces, para ello, en esta semana les quiero presentar, vamos a decirle, una pequeña novedad, ¿verdad? Una pequeña novedad, porque esta semana voy a trabajar con lo que es ya mi presentación, ¿no? Con Prezi, ¿ya? Voy a presentarles mi clase en Prezi. Le hemos dejado descansar a Canvas esta semana. Estamos aprendiendo también nuevas herramientas digitales, online, en línea, para poder ir aprovechando y también ir enseñando a nuestros estudiantes. Entonces, también invocarles a que vayan aprendiendo estas herramientas que son muy interactivas. Entonces, les voy a ir explicando cuál es el proceso de nuestra clase, ¿ya? En la presentación de Prezi. Entonces, vamos a ir observando, ¿ya? Vamos a ir observando qué es lo que vamos a realizar en esta presentación. Como ustedes pueden observar, tenemos acá una presentación, ¿ya? Que la vamos a hacer en línea, justamente, la vamos a hacer en línea para poder interactuar con todos y vayan conociendo también esta herramienta digital que mucho le hemos utilizado, ¿verdad? Pero antes no tenían estas aplicaciones que ya ahora están en línea. Bien, ahí está. Estamos ahí en la presentación. Estamos ahí en la presentación. Como ustedes pueden observar, estamos ahí. En esta semana, 31 ya, ¿no? De la estrategia de Aprendo en Casa, nuestro tema del área de comunicación y de todas las áreas están relacionadas, ¿no? A utilizar el tiempo libre para prevenir situaciones de riesgo. Ustedes se habrán preguntado cómo son estas situaciones que uno pasa frente a un sismo, ¿no? Vamos a ir viendo y conociendo desde nuestra área, las áreas de DPC, ciencias sociales, cuáles son esos estados de vulnerabilidad. También vamos a ver las condiciones, las acciones, ¿no? Vamos a medir las escalas, incluso en las demás áreas de números, matemática, y entonces en ciencia y ambiente. Todo esto es un tema muy bonito para poder ir aprendiendo y manejando ahora que ya estamos, ¿no? En nuestros hogares, estamos a distancia. Entonces, ¿cómo manejar desde nuestra área de comunicación un plan, ¿no? Un plan familiar ante estas situaciones de riesgo? Vamos a mirar y conocer las actividades que tenemos para el día lunes y para el día martes, ¿no? Entonces, vamos empezando. Vamos empezando y les voy a presentar acá la semana de la semana 31, nuestra primera actividad. Y nuestra primera actividad es comprendemos la situación de riesgo y nos organizamos. Miren qué bonito, ¿no? Comprendemos la situación de riesgo y nos organizamos. En la segunda actividad, ¿ya? En la segunda actividad tenemos
Aquí proponemos un plan familiar de gestión de riesgo ante un sismo. Vamos a proponer un plan. En el día 2 vamos a elaborar ya vamos a ir formulando nuestro plan. Y también tenemos el reto mayor porque esta actividad lo vamos a culminar todavía la semana 32, pero hay un reto, ¿no? Ya lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Entonces, desde ya, agradecerles por estar siempre conectados, siguiendo las sesiones, a nuestros queridos estudiantes y también a algunos colegas que este video les sirve para ir también adquiriendo y viendo cómo se trabaja desde nuestra área. Bien, entonces les voy a presentar la actividad 1, ¿no? En la actividad 1 vamos a manejar nuestra primera, ¿ya? Nuestra primera situación, la vamos a leer para poderlas compartir y tenemos acá, ¿ya? Utilizamos el tiempo libre para prevenir situaciones de riesgo. Ahora que todos estamos no vamos a decirle en cuarentena, en algunas todavía regiones del país, todavía estamos en esta incertidumbre, ¿no? Hay algunos días que ya las actividades se están normalizando, pero en otras regiones aún todavía, ¿no? Siguen esta situación. Entonces, para eso, vamos a ir observando y analizando y entendiendo qué nos dice la situación, ¿ya? ¿Qué nos dice la situación para poder comprenderla? En esta situación, vamos a mirar en esta situación vamos a ir mirando y leyendo la actividad. Vamos a ir mirando la actividad. Vamos a leer, ¿no? A lo largo de nuestra existencia estamos expuestos a distintos riesgos naturales, sociales y factores personales que vamos aprendiendo a gestionar como parte de nuestro proyecto de vida para lograr alcanzar nuestra realización personal y aportar a nuestra sociedad. Pero esta vez se evidencia riesgos comunes a toda la humanidad. Por ejemplo, nadie imaginó que una pandemia como la del COVID-19 podría suceder. Otro riesgo al que estamos expuestos es la amenaza de sismos debido a la ubicación de nuestro país en el planeta. ¿Ah? Entonces, nosotros para ello tenemos que ir observando todas estas situaciones que ya hemos vivido años anteriores, ¿no? Ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivenciado. Entonces, seguimos, ¿no? En nuestro tiempo libre, ¿te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? Por ejemplo, si ahora que nos encontramos en emergencia sanitaria sucediera un sismo, ¿cómo actuaría tu familia? Sé que ¿de qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? ¿Qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? ¿Ve? Acá está la importancia que siempre cuando estábamos en la educación a distancia hemos tenido los simulacros. ¿Cuánto hemos aprendido? Ya estamos preparados, queridos estudiantes o querida familia, estamos preparados si tuviéramos un evento de esta naturaleza, ya estuviéramos preparados, ahora que estamos en nuestro seno familiar. Entonces, para ello, vamos a ir trabajando, ¿no? Después de hacer la comprensión de esta situación, ¿qué opinan ustedes? Vamos a ir analizando las preguntitas, ¿ya? Vamos a ir analizando las preguntitas. Y vamos a empezar con la pregunta 1. Mire, en esta actividad
Tenemos 4 actividades que vamos a hacer. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la reflexión final. Pero vamos con la pregunta 1. En la pregunta 1, en tu tiempo libre, ¿te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? ¿Qué dices tú, estimado estudiante, estimada familia? Si tu respuesta es sí, atentos acá, ¿en qué tipo de riesgo pensaste? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en tu tiempo libre? ¿Te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? ¿Has hecho algo para anticiparte y estar preparado? ¿Qué dices? Y tenemos acá una tercera pregunta. Si tu respuesta es no, ¿a qué dedicas los momentos de tu tiempo libre? Miren qué importante. Si nosotros optamos por responder sí, también vamos a responder esas preguntas. Si optamos por responder no, ¿a qué le dedicas, no? Los momentos de tu tiempo libre. Porque ahora se ve a los jóvenes que están realizando otras actividades. Entonces van a colocar en esta parte lo que ustedes están realizando en su tiempo libre. ¿Ya? Seguimos. Acá les voy a presentar un video que nos lleva a hacer una pequeña reflexión, ¿no? De todo lo que ha sucedido en nuestro país. Bien,
Hemos observado el video donde nos exponía las situaciones que se ha pasado en estos eventos de sismo durante estos últimos años y los años, ¿no? En la cual de repente nosotros no hemos podido todavía ver, pero nuestros padres. Entonces, ¿estamos preparados para un evento de esta naturaleza como un sismo? Como ya le decía, siempre se nos ha enseñado en las instituciones educativas a través de la prevención, ¿no? Hacer los simulacros. Pero ahora que estamos en casa, entonces lo que no podemos hacer simulacro, vamos a hacer nuestro plan familiar. Vamos a realizar nuestro plan familiar. Entonces, para ello vamos a continuar presentando, ¿ya? Presentando nuestra diapositiva, ¿ya? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en la actividad 1. Eso es lo que vamos a trabajar en la actividad 1. ¿Ya? Y tenemos la pregunta 2. En la pregunta 2, vamos a ver, vamos a visualizar, ya estamos acá, en la pregunta 2. Si ahora que nos encontramos en emergencia sanitaria sucediera un sismo, ¿cómo actuaría tu familia? Como ya le dije, de frente a estos recuerdos, ¿no? Que nadie nos podemos olvidar, ¿cómo podemos realizar, ¿no? ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué acciones realizaríamos? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si conocieras los niveles de vulnerabilidad ante los riesgos que presenta el país y además la propiedad de los suelos que influyen en la intensidad de los sismos, tu respuesta sería igual o diferente. Explica por qué. Y entonces, frente a esta pregunta 2, tenemos que responder estas preguntas. ¿Ya? Frente a este evento que hemos presentado en el video. Seguimos. Esta es las actividades de la pregunta número 2. Continuamos con la pregunta número 3. Y nos vamos acá. En nuestra pregunta 3, tenemos que realizar, ¿no? Viendo ya desde un ejemplo, una propuesta de tu plan. ¿Ah? Mi querido estudiante, vamos a realizar la propuesta de tu plan. ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? Por ejemplo, acá vamos a ir mirando, voy a hacerles visualizar, ¿no? Hacerles más grande este ejemplo de la imagen, ¿no? El plan familiar en tiempos de emergencia sanitaria. ¿Cómo ha considerado esta familia? ¿No? ¿Qué ha considerado? A ver. Mire la familia cómo se ha organizado, se ve en un lugar seguro y acá están los pasos, ¿no? Que ellos han descrito y acá está su plan. Entonces, nosotros vamos a realizar un plan muy parecido, ¿no? Muy parecido. Y en este plan, pues, nos toca desarrollar a nosotros también desde la familia algunos acuerdos, ¿no? Y algunos objetivos que se van a tener que trazar. En la siguiente pregunta, que vendría a ser la pregunta número, ya tenemos acá, la pregunta sería la pregunta 4. Sería la pregunta 4. Bien, vamos a la pregunta 4. Lo dejamos acá, tenemos acá la pregunta 4. Muy bien. Y en la pregunta 4 vamos a analizar de qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgo ante los sismos. ¿Y qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo?
Bien, una pequeña... Entonces, en estas dos preguntas vamos a tener que ya pensar y reflexionar un poquito más ya del video, de los eventos que nos acordamos, desde nuestro contexto, de nuestra familia, de lo que hemos vivido el año pasado, en mayo, especialmente en la región Loreto y en otras regiones que ha sido afectado durante el sismo, ¿no? ¿Qué acciones vamos a proponer? ¿No? El antes, durante y después. Vamos a tener que analizar eso, ¿no? Y acá están las acciones antes, durante y después. ¿Qué acciones podrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? ¿Ya? Entonces ya lo dije, tenemos ahí las acciones. Y acá tenemos, voy a hacerlo en grande, cómo actuar ante un sismo. Vamos recordando. Yo recuerdo que estos ejemplos le hemos hecho el año pasado, ¿no? Durante los simulacros para prevenir y todo eso después que ocurrió, porque decían que probablemente, ¿no? Iba a haber una réplica. Entonces, hemos estado de repente con un poco de mayor tensión también el año pasado en estos eventos, preocupados porque no se repitiera, ¿no? Porque decían que ya en agosto iba a haber otro y que iba a ser de mayor escala. Entonces, a Loreto sí nos ha afectado en varias distritos, ¿no? Y en zonas vulnerables, ¿no? Como nuestra ribera de los ríos. Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿No? Para eso debemos prevenir. Dice, pero la prevención a veces son momentos que nosotros no lo tenemos, no hay fecha, ¿no? No lo tenemos disponible, pero lo que debemos tener disponible ya siempre es a la mano, ¿no? Una mochila de emergencia, ¿no? Cosa que ocurre el evento, salimos con nuestra familia de manera calmada, ¿no? Durante el evento, ¿qué debemos hacer durante el evento? ¿Salir corriendo? No. Salir de manera calmada y ubicarse, si ya estamos en el evento, en zonas seguras, ¿no? No ubicarse en las zonas de ventanas, tampoco, dice acá subir vamos a llamarle las escaleras, ¿no? Que son las escaleras eléctricas, no mantenerse en un lugar seguro. Y después también hay unos eventos, ¿no? Que debemos coger, tener nuestra linterna a la mano, ¿no? Para poder ubicarnos y tener una radio o algún número para poder llamar si hubiera una emergencia, ¿ya? Entonces, seguimos con nuestra presentación. Seguimos con nuestra presentación y vamos a pasar acá. Entonces ya terminamos, una vez que terminamos nosotros de planificar nuestras 3 acciones, vamos a estar preparados para realizar, acá están nuestras 3 acciones, ¿no? Vamos a estar preparados ya para realizar nuestra segunda actividad que ya va a ser en el día 2. Hay que tener en cuenta y hay que llenar un cuadrito, ¿ya? Jóvenes, vamos a llenar un cuadrito de esto. Vamos a llenar un cuadrito de las acciones durante las que debemos hacer y vamos a llenar un cuadrito después de las acciones. ¿Ya? Teniendo en cuenta este ejemplo o tantos otros ejemplos que ya lo hemos analizado, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta eso. Vamos a ponerlo por acá y vamos a tener en cuenta también esto, ¿no? Eso, vamos a tener en cuenta eso. Esos 3 aspectos, ¿ok? Entonces, hasta aquí espero que las actividades que ustedes van a realizar son sobre todo, ¿no? Actividades de comprensión, ¿no? Comprensión de texto. Vamos a leer ya en la actividad 2, vamos a leer, ¿no? Tenemos ahí un recurso, ¿ah? Vamos a ver el recurso. A ver, vamos a ver el recurso.
En este caso, vamos a borrar acá. El recurso va a ser ya cuando nos vayamos a la actividad. Nos vayamos a la actividad 2. ¿Ya? Vamos a volver, vamos a volver. Y es que en estos momentos nos tenemos que ubicar. Esta es la última, por eso nos tiene que salir. Muy bien, ya está. Entonces, ya estamos aquí. Eso ya es de la parte que acabamos de realizar, ¿no? Todas estas acciones, estas 4 preguntas que las están distribuidas en nuestra ficha, ¿ya? En nuestra ficha de trabajo para esta semana en el área de comunicación, en el primer día, el día lunes, vamos a realizar estas 4 actividades, ¿ya? Tener que responder las preguntas a partir de la reflexión de la situación y las acciones que nosotros vamos viendo a través de nuestra propia reflexión en nuestra familia. ¿Ya? Las acciones antes, durante y después. Y volvemos aquí de nuevamente a nuestra presentación para ver lo que vamos a trabajar en la actividad número 2, ¿ya? Lo que vamos a trabajar en la actividad número 2. Y en la actividad número 2 vamos a trabajar, bien, ahí está, muy bonito. También me gusta esta parte de nuestras herramientas de Prezi, ¿ya? Primera vez que lo hago en línea, estas presentaciones se hacen en línea, entonces vamos a ver acá. En la actividad número 2 ya era, si volvemos, era proponer, acá, era proponer ya un plan familiar, ya nos lleva acá, miren, qué bonito, nos lleva, proponer un plan familiar en situaciones de riesgo, ¿ya? Y acá ya viene nuestra primera actividad del día 2, ¿ya? ¿Cuál va a ser el reto inicial? Porque hay un reto mayor, lo vamos a ver después. El reto inicial va a ser que a partir de mi proyecto de tiempo libre, y esto del tiempo libre lo vamos a trabajar en las diferentes áreas, jóvenes. Ya en las diferentes áreas, también queridos maestros, lo vamos a trabajar. Vamos a proponer, el reto es proponer un plan familiar de gestión de riesgo. Primero, en este día 2 lo vamos a proponer y lo vamos a ir puliendo en la siguiente semana. Proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos. Ahora nos toca la propuesta de un plan familiar de gestión de riesgos ante un sismo. Este plan te ayudará a clarificar las ideas importantes para el antes, durante y después de un sismo. Asimismo, si ninguno de nosotros está preparado para enfrentar una situación de emergencia, como la provocada por un sismo, pone en mayor riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos con los que convivimos en el día a día. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, el plan familiar está centrado en el principio, ¿no?, del bien común, que consiste en convivir y convivir con las demás personas en un estado de total armonía. Se trata de cuidar el bienestar de las personas con quienes nos relacionamos. En definitiva, es estar positivamente al servicio del ser humano. Asimismo, se centra en la autoayuda de gestión del riesgo de desastre, que consiste en que las personas intenten reconocer sus potencialidades para usarlas en la satisfacción de sus necesidades. Además, se sustenta en la idea en la que la mayor ayuda es la que surge de la persona misma y la comunidad, especialmente en la preparación ante un riesgo para minimizar los efectos de este, ¿no? Esto, ¿quién lo manifiesta? INDECI. Siempre hay algo en nosotros las personas que nos caracteriza, ¿no? Siempre, ante un sismo, ¿quiénes son los primeros? Son los vecinos, la misma comunidad, uno mismo que ayuda al otro, ¿no? ¿Y eso qué es? A ver, la parte de solidaridad y la empatía, ¿no? Siempre los organismos encargados llegan al último. Es igual en un enfermo.
¿no? La ambulancia ya llega cuando el paciente muchas veces está bastante grave, ¿no? Entonces, igual en los sismos, ¿cuántas personas fallecen que no han podido ser rescatadas a tiempo por, de repente también, así se haya puesto los mayores esfuerzos, ¿no? Hay situaciones que ya escapan a ciertos eventos, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro plan familiar. Y también tenemos la siguiente actividad, ¿ya? La siguiente actividad es parte ya de esto del plan, es organizar las ideas para proponer el plan familiar. ¿Y cómo lo vamos a organizar, profesora? Bien, lo vamos a organizar de la siguiente manera. Primero, vamos a tener que, acá atentos, que reconocer las partes que tendrá nuestro plan familiar, ¿no? De gestión de riesgos en tiempos de emergencia sanitaria. Imagínense, como ya les dije al inicio, no estamos ya en una escuela donde nos poníamos en un círculo. En nuestras casas tenemos al frente las calles. ¿Cómo nos ubicaríamos? ¿No? ¿Cómo estamos preparados dentro de nuestro hogar? ¿Cómo podemos concientizar a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Si son mayores, frente a estas situaciones que podría ocurrir, ¿no? Entonces, para eso vamos a armar nuestro plan y vamos a conocer la estructura. Bien, en la estructura debe tener primero, vamos acá a tener que colocar nuestro título. Muy bien, nuestro título. Acá está. Vamos a tener que colocar nuestro título. ¿Ya? Aquí está, nuestro título. En el siguiente vamos a tener que colocar los datos generales, su nombre, ¿no? Su nombre del estudiante, sus familiares, ya lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento. Y vamos a formular entre 2 o más objetivos. ¿Para qué estamos elaborando nuestro plan familiar? ¿Para qué lo estamos elaborando? Vamos a ver la ubicación y el reconocimiento del tiempo desde nuestros hogares. Vamos a ver. Por ejemplo, mi casa, ya, vamos a hacer un ejemplo acá. Mi casa, profesora, es de madera en nuestra querida Yurimaguas, pues nuestro contexto es diferente, ¿no? Muchas viviendas en los asentamientos humanos son de madera, ¿no? Entabladas. Entonces, si ocurriera un evento de estos, ¿cómo sería? ¿Dónde nos colocaríamos? ¿No? A ver, igual, si fuera de material noble, ¿no? Si fuera de repente, hay tantas situaciones que nos va a pasar, jóvenes, ¿cómo? Entonces, desde nuestro hogar, nosotros vamos a tener que ir viendo cuáles son los lugares adecuados. Y desde ese punto vamos a ver la ubicación y la recomendación frente a este riesgo, ¿ya? Siguiente tenemos las acciones para enfrentar la emergencia. ¿Qué haríamos si ya conocemos dónde nos podríamos ubicar o de repente no tenemos lugares para poder ubicarnos? ¿Cómo vamos a evacuar? Entonces, eso va a ser un análisis familiar, ¿no? Y vamos a ver las acciones para esa emergencia. Y las acciones también de prevención. Desde ya vamos haciendo nuestro plan. Entonces, va a ser muy importante este plan. Y las acciones de mitigación. Estos temas también le hemos visto en DPCC, ¿no? La mitigación. Las acciones de prevención y las acciones de mitigación. Ya lo vamos a ver en la siguiente presentación, ¿no? Tenemos las acciones durante la emergencia. Por ejemplo, salí sin nada, ¿no? ¿Cuántas personas frente a un evento salen sin nada? Porque muchos salimos despavoridos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer durante este evento? A muchos nos cogen con muchos nervios, ¿no? Otros atinamos a llorar y tantas situaciones que nos pasan en ese momento. Acciones después de la emergencia. También está en la primera actividad, ya lo hemos visto. Entonces, lo que ya nosotros ponemos en el primer día, lo vamos a ir consolidando acá, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta, lo vamos a ir consolidando. El cronograma de actividades y los responsables. ¿Quién va a ser el responsable, por ejemplo, de sacar la mochila de emergencia en nuestra casa? ¿Quién va a ser responsable de estar con la linterna, ¿no?
¿Quién va a ser responsable de sacar a los niños más pequeños o a nuestros ancianos o a nuestros padres más adultos? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que elaborar en esta parte. Y en los recursos que vamos a utilizar, los recursos materiales y humanos. ¿Qué vamos a utilizar? A ver, los recursos materiales debemos tener nuestros atunes, nuestros agua mineral, ¿qué más de tener? Nuestro alcohol. Por más que ahora estamos en esta emergencia, sacar, de repente vaya a ocurrir un evento, Dios no quiera, sacar nuestras mascarillas para estar cubiertos, ¿no? Y entre otras cosas que ya vamos a ir aprendiendo, que ya lo sabemos, ¿no? Muchas veces lo sabemos como adultos, pero en el momento no lo practicamos. Y vamos a colocar acá algunas fotografías, algunos anexos que ustedes quieren apoyar o algunas imágenes, ¿ya? Entonces, esta es la estructura del plan que se va a seguir para elaborarlo. Y al elaborarlo, pues vamos a hacer un trabajo muy creativo, ¿no? Y ustedes lo pueden hacer en diferentes presentaciones. Algunos estudiantes en secundaria ya manejan algunas herramientas digitales y algunos pues en sus archivos o dibujando o a mano. Hay como ustedes trabajan, ¿verdad? Como ustedes trabajen. Entonces, una vez que ya sabemos y conocemos qué es lo que vamos a trabajar en nuestro plan, ya tenemos conocimiento de la estructura, vamos a pasar ya a conocer la siguiente actividad. Y en la siguiente actividad tenemos acá, ¿no? Esta es una foto de lo ocurrido el año pasado acá en nuestra Amazonía, ¿no? ¿Qué debemos hacer en esta parte? Vamos a incorporar estas partes del plan que acabamos de observar en el formato, ¿no? Que le vamos a ofrecer en el recurso 1, que es el formato del plan familiar. Ya lo vamos a ver en la siguiente. ¿Y qué vamos a proponer, no? Ustedes recuerdan que ya había en esa parte de la estructura, había objetivos, ¿verdad? Y en los objetivos, acá hay 2 que les pueden servir de referencia. ¿Para qué estamos creando nuestro plan familiar? ¿Para qué vamos a proponer nuestro plan familiar? Un objetivo que está bien claro aquí es salvar la vida de los integrantes de la familia ante un sismo. Ya está un objetivo. El siguiente objetivo es restituir en forma progresiva sus actividades o normalidad después de la emergencia hasta su rehabilitación familiar integral. Muchas personas quedan mal, pierden sus cosas. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo vamos a restituir esas actividades o que la gente vuelva a la normalidad? Que va a ser bien difícil, ¿no? Pero con la ayuda de muchas de las personas o de la comunidad, se sale adelante, ¿no? Salimos adelante, somos fuertes. A ver, continuamos. Ya déjalo. Continuamos. En esta parte, ya de esta parte, bien, justamente hablando de riesgos, me tuve que hacer una pequeña pausita porque acá ocurrió una pequeña situación. ¿Ya? Una pequeña situación. Y
Lee la siguiente información y luego organízalo en un esquema de llaves, que eso te permitirá completar la información de los numerales 3 y 4 de tu plan. Bien, continuamos. Les dejé acá para que vamos acá a reflexionar en esta parte. Ya esta partecita ya de la parte 3 lo vamos a trabajar con mayor profundidad, ¿ya? Hay que tener en cuenta bastante esto. A ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta parte? Dice, lee la siguiente información y luego organízala en un esquema de llave. Esto te permitirá completar la información de los numerales 3 y 4 de tu plan. Acá hay un sinnúmero de actividades que debemos realizar. En estas actividades que vamos a realizar, tenemos que realizar ciertas, ya vamos a ponerle acá, ciertas situaciones o eventos. Vamos acá. Entonces, para ello, tenemos acá el primero, ¿no? Ya hay ciertas indicaciones o acciones que debemos realizar. Ya están, solamente para que ustedes vayan organizando. Nos preparamos en primeros auxilios. ¿Estamos realmente preparados? Nos ayudamos en el aspecto socioemocional a nuestros seres queridos para afrontar la emergencia. Esta acción, ¿dónde irá? ¿Será antes, durante o después? Algunas son ya acciones. Vayan, eso hay que ir viéndolo y lo vamos acomodando en nuestro plan. Informarnos sobre el triángulo de la vida y cómo hacer vendajes. Esta es parte de los primeros auxilios. Es necesario asignar roles y responsabilidades a cada integrante de mi familia. Miren, ¿esto dónde va a ir? Vamos a ir mirando. Incluir en un listado de riesgos que traería un sismo en mi casa, paredes rajadas, objetos de vidrio que se pueden caer, tuberías de gas y agua. Vamos a mirando esos riesgos. Ya, esas acciones. Hacer un croquis de mi casa para identificar las zonas inseguras. Acá hay otro ejemplo. Debemos tener la mochila de emergencia actualizada, identificar a las instituciones de primera respuesta de atención de emergencia, tener los números, por ejemplo, evaluar los daños para tomar decisiones. Esto va a ser una acción después, ¿no? Proponemos acciones de rehabilitación y reconstrucción. También va a ser una acción después. Hacer un presupuesto para enfrentar las emergencias. También será una acción después, ¿no? Del sismo. Actualizar el directorio de emergencia y identificar los sistemas de alerta. Eso va a ser de prevención antes, ¿verdad? Elaborar carteles de señalización de zonas seguras en mi casa y de la ruta de evacuación. Miren, ¿ves? Ahora, este año, vamos a trabajar desde casa. Va a ser los simulacros, las zonas. Otro es hacer protocolo de cómo actuar durante y después de un sismo. En casa ponerse de acuerdo, practicar simulacros con toda la familia. Muy bien, acá está la práctica de simulacros. Proponer acciones de mitigación en el hogar. Todas estas actividades ya están ahí para jalarlas y ubicarlas en nuestro plan que tiene una estructura, ¿ok? Entonces,
Vamos observando esta parte y vamos a ir pasando, ¿no? Pasando a nuestra siguiente actividad. ¿Qué más vamos a hacer, profesora? En esta semana, a mí me encanta esta parte de los temas, muy interesante. Ya. Luego que ya tenemos esas acciones que están entremezcladas, nosotros las vamos a poder ubicar ya dentro de nuestro esquema que nos brinda el recurso 1 en la información, ¿no? Del plan ya. En el recurso 1 ustedes podrán observar, voy a poner acá, esto está en la ficha, lo voy a poner más grande, a ver, puede salir más grande. Vamos a hacer un pequeño zoom solamente a esto, ¿no? En esta parte. Entonces, acá nos piden nuestros datos, ¿ya? Aparte de colocar en nuestro título, nos piden nuestros datos informativos, nombres y apellidos, ¿no? Del entorno familiar, de algún familiar. Vamos a poner ahí el grado de sección del alumno en este caso. Vamos a poner el directorio, quiere decir los números del papá, la mamá, si los hermanos cuentan, entre otras cosas. Vamos a poner también nuestros objetivos, ¿no? Los objetivos, vamos a ir colocando también esta parte, ¿ah? En esta parte, nuestros objetivos. Entonces, hay un plan con una estructura que debemos seguir. Y tenemos acá también, en esta parte, ya este es un ejemplo, ustedes lo van a tener, la actividad en el recurso 1, ya que ya se les pasa siempre a ustedes los recursos. Entonces, acá las acciones para enfrentar la emergencia. Acciones de prevención antes, durante y después, ¿ya? Y tenemos que llenar este cuadrito. ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Cuántas actividades? Una, dos, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables? Vamos a ir mirando acá, ¿no? Y en esta parte vamos a poner también los recursos y materiales, ¿no? Los recursos y materiales y los recursos humanos que vamos a utilizar, ¿no? Los materiales y acá los recursos humanos que vamos a utilizar en estas actividades, ¿no? ¿Qué materiales lo vamos a utilizar? Entonces, en esta parte tenemos que visualizar bien nuestros recursos, ¿ya? Para poder trabajar de la mejor manera. Para trabajar de una manera organizada. Bien. Tenemos ahí. Ya está. Hay que revisar bien este recurso, el esquema, ¿no? Y lo vamos completando. Y tenemos acá el esquema del formato de plan. En la ficha nos viene también este esquema, ¿no? Que nosotros lo podemos, nos puede servir de guía. Está en un esquema de llaves, ¿no? Nuestro plan familiar de gestión de riesgo, datos informativos, objetivos, ubicación y reconocimiento del riesgo. Miren, acá están las partes. Ya luego tenemos las acciones para enfrentar la emergencia, acciones de prevención, acciones de mitigación, acciones durante la emergencia y acciones después de la emergencia. Entonces son actividades que nosotros vamos a tener que ir también viendo desde casa, ¿ya? Siguiendo los criterios, siguiendo los criterios de evaluación, ¿ya? Que tenemos que realizar. Bien, entonces, hasta ahí tenemos ya parte de nuestras actividades ya diseñadas para realizar los 2 días, lunes y martes. Y tenemos reto mayor. Vamos a ver nuestro reto mayor. ¿Cuál es nuestro reto mayor?
nuestro reto mayor va a ser elaborar el plan familiar de gestión de riesgo ante un sismo. ¿Cómo lo vamos a elaborar, profesora? Ya se les ha explicado, va a estar en la ficha el recurso 1, van a seguir la secuencia del esquema, mirando y observando. Por ejemplo, acá en imágenes yo he puesto ya esta imagen para que ustedes les pueda servir solamente de ejemplo, ¿no? El plan familiar sigue estos pasos, ¿no? Acá está su mochila que contiene, ¿no? Esta es una imagen interactiva que ustedes ya lo pueden poner de repente como anexo, pero lo que queremos es el plan diseñado, ¿no? Desde inicio hasta el fin. Pero en esta semana vamos a trabajar a todo lo que es solamente hasta la actividad 3 y 4 y luego vamos a terminarlo en la siguiente semana, ¿ya? Entonces su avance, ustedes van a trabajar de esta manera. Y llegamos ya a la parte final de nuestras actividades del área de comunicación de esta semana, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Vamos a ver la vulnerabilidad de las personas, tanto económicas, sociales, demográficas, eso en el área, ¿no? En el área de ciencias sociales, en el área de DPC, vamos a tocar también el tema muy similar a comunicación, ¿no? Vamos a elaborar un texto argumentativo, entonces todo se relaciona, ¿no? Y finalmente, muy agradecidos por la atención y también por lo que ustedes hayan podido comprender este video y que hagan un excelente trabajo, un excelente plan, ¿no? De tener alguna duda, siempre estamos los maestros para poderles orientar. Entonces, me despido con esta nueva presentación de Prezi. Les invito a utilizarla, es muy interactiva. Espero que les haya gustado esta sesión y pedirles que siempre, si les gusta este video, le den un like, ¿no? Entonces, me despido hasta la próxima semana, ¿no? Siempre por el mismo, vamos a decir, por el mismo canal de YouTube y pidiendo siempre a Dios que nos siga bendiciendo con salud a todos nuestros estudiantes, padres, maestros y amistades, ¿no? Y nuestra familia principalmente. Que Dios nos bendiga. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por su atención.